¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un saludo muy especial para todos ustedes que están en sintonía en esta hora, escuchando Radio Advenimiento o mirando Advenimiento TV por los canales de televisión que tenemos rentados en la ciudad de Dallas, Houston, la capital del estado de Texas, Austin, y la ciudad de San Antonio. No digamos para todos aquellos que por el mundo nos ven a través del internet, en los canales de YouTube. Saludos para todos. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Es miércoles 6 de abril y es día de oración y testimonios. Esta noche en la iglesia Advenimiento de la ciudad de Irving, como también en la ciudad de Fort Worth. A las 7:30 les esperamos para que podamos reunirnos y testificar de las maravillas que Dios hace en nuestra vida y también elevar peticiones a Dios. Este sábado estaré predicando en la ciudad de Houston, Texas. Allá estaré compartiendo con los hermanos y también por la tarde ministrando lo que es la cena del Señor. En la mañana predicaré la palabra de Dios y por la tarde buscaremos ese momento tan especial de consagración como es el de la cena del Señor. Así que, amable televidente del canal 57.10 de Houston, le invitamos a que venga a adorar a Dios con nosotros este próximo sábado. El hermano Angelo Berry está otra vez conmigo. Esta vez estamos, como ustedes pueden ver, aquí en Shepherd, Texas. Al fondo ustedes pueden mirar la naturaleza que tenemos. Y ¿cómo está, hermano Angelo? Bienvenido a Pastor, Shepherd. estamos contentos de estar aquí. Usted sabe que siempre le he dicho detrás de cámara que esta es una de las partes favoritas de este ministerio para mí. La obra médica misionera, eso es, para mí es, como dice, mi primer amor, mi primer amor. Estamos, hermanos, contentos de estar aquí, como dice el pastor. Estamos haciendo una linda obra, hay algunos pacientes aquí, ya esta mañana pudimos estar en el servicio y yo creo que el beneficiado voy a ser yo, pastor. Amén, Yo creo que amén. el beneficiado voy a ser yo. Mi hermano, no queremos orar antes sin recomendarte, como siempre, ya tú has ido viendo en esta semana que te estamos recomendando que leas Primera de Corintios. Estamos cantando el himno 266, dejo el mundo y sigo a Cristo. Quiero hacerte un llamado y un llamado con todo el amor. Hermano, dale al like. Estoy viendo que las transmisiones están teniendo 300, 400, hay días que hasta 1000 veo, 1200 y nada más 70, 80 likes. Darle a like es importante, hermano, porque no es que queremos ser famosos, ni no, nada de eso, sino que queremos que este mensaje llegue a muchas personas. Y cuando usted le da like, YouTube automáticamente, la computadora, el algoritmo, como le llaman, mueve los videos que más like tienen. Por eso es importante darle a like. Y de paso, si tú quieres compartir, es lo mejor que nos puedes también ayudar en este ministerio, compartiendo este material que es de beneficio para todos. Así que eso quería comentar con ustedes. Y saben, hermanos, que lo que el hermano Angelo está diciendo, pues es algo que yo aprecio mucho porque yo no tenía esa visión, la verdad. Ya llevo como 10 años de estar haciendo videos, de estar transmitiendo, y nunca se me había ocurrido decirle eso a la audiencia: denle like, compartan. Y ahora que lo escucho al hermano con el razonamiento que él presenta, por lo cual hay que hacerlo, y cuando escucho a la hermana Mayra Dimas que también dice compartan, yo digo, tienen razón ellos, porque si los demás que hacen un producto mundano Así mismo, y de algunas cosas que son de perdición, perdición. y le dicen a sus seguidores, compartan, denle like, porque quieren que su producto mundano todo el mundo lo vea, pues qué de malo hay que nosotros también le digamos a los seguidores de este canal de YouTube: compartan para que todo el mundo vea la verdad presente, para que todo el mundo le escuche. Creo que mi hermano Angelo tiene mucha razón al estarnos motivando a que lo hagamos, y pues los animo, hermanos. Él tiene eso en su corazón de cada vez hacerlo, y a mí se me olvida eso y nunca lo había hecho, pero me gustó esa parte que él dijo también: no es por hacernos famosos, porque aquí el famoso es Jesucristo, Amén, hermanos. amén, Aquí es la palabra de Él, amén, así la es. que es famosa, y es la que queremos que Que- la gente la conozca. eh, Así que, de verdad, Si un aprecio, video, como hermano. usted dice, si un video de estos que hacen contenidos basura, que dañan la mente, en una noche se mete a 1 millón de views, Ujú.
¿Por qué nosotros no podemos? Decía yo los otros días a mi esposa, le decía, oye, aquí hoy día nada más, en menos de una hora que publicaron, hay 200 visualizaciones de una lesión. Digo, si cada hermano que ve esa lesión comparten que sea una vez, ¿cuántas son? Son 400 y Exacto. así se va multiplicando y es lo que nos va a ayudar a nosotros a que YouTube nos tenga, no nos puedan quitar el canal tan fácil. Así Y es. eso es muy importante. Y es posible que usted diga, pero es que la gente ni aprecia este tipo de programas o a veces los rechaza o los critica o no está de acuerdo. Eso ya, que Dios se encargue de Déjeselo eso. a Dios, Eso, déjeselo. que el Señor se encargue de eso. Nosotros solamente compartamos Ujú. y de esa manera propaguemos el mensaje. Amén. Bueno, hermano Ángelo, quiero también aprovechar para decirle a la audiencia que pues su venida aquí a Shepherd con su esposa y con su hijito es algo que también me alegra mucho porque han venido como voluntarios, porque hermanos, justamente estamos en esta semana con nuestros, ya no sé si es el sexto o quinto grupo de huéspedes, no le llamemos pacientes, llamémosle huéspedes, que han llegado aquí para tratarse con los remedios naturales de Dios, con las hidroterapias, y siempre se necesita de voluntarios. Y qué gusto me da que el hermano Ángelo con su esposa y su hijo hayan venido para estar aquí 15 días siendo esos misioneros voluntarios, Amén. atendiendo a estas personas que han llegado. Tenemos una hermana que ha venido de Michoacán, hay otra hermana que ha venido de Luisiana, otra hermana que ha venido de Texarkana, otra que ha venido de Michigan, otras que han venido de por acá cerca, de aquí de Houston creo, de diferentes partes han llegado. Y hermanos, cuando estas personas vienen, pues hay que darles de comer, hay que hacerles los tratamientos y se necesitan de voluntarios. De manera que yo estoy muy agradecido con Dios de que mi hermano haya parado de trabajar para venirse aquí y ver en qué ayuda, y su esposita también. Yo quiero animar también para que si hubiera alguien que nos está mirando y siente en su corazón el deseo de venir como misionero voluntario por 15 días aquí a Shepherd, Texas, hágalo saber porque manos se necesitan, algunos para hacer la comida y otros para hacer los tratamientos. Yo no sé hacerlo, aquí se le enseña, usted aprende y luego usted mire, se va a su casa ya con un entrenamiento que le sirve para Ujú. poder aplicarlo a vecinos, a amigos suyos. Ujú. Esto de la hidroterapia, los tratamientos con los remedios naturales de Dios es algo muy, muy bonito. Así que, hermano Ángelo, gracias por estar aquí. No, no, pastor, como dice, el beneficiado soy yo. Cuando venía le dije a mi mamá eso mismo que usted acaba de terminar. Digo, no, yo voy y voy a ver qué se hace. Ujú. Porque al final uno puede salvar hasta su misma familia. Va a Exactamente. llegar el tiempo en que, hermanos, hay que vivir por fe. Hay que vivir por fe. Y yo siempre le he dicho a mi esposa y he comentado con el pastor a veces que muchas veces cuando uno cree que está perdiendo, con Dios no hay pérdida, Ujú. con Dios no hay pérdida, todo es ganancia con Dios. Amén, Así que amén. nosotros con gusto estamos aquí para servir, estamos Gloria a aquí Dios. para servir. Así que Amén. muchas gracias y como dice el pastor, no es agradecer, es animar a otros que puedan venir, porque así como dice el pastor, ya desde el domingo hemos estado viendo Ujú. personas y ayudando, y al final uno es que sale beneficiado cuando uno va a dormir en la noche con el deber cumplido. Así es. Caramba, le estoy dedicando este tiempo a mi Dios. Amén, gloria a Así Dios. que vamos a tener la Claro, oración, claro pastor, y que a sí. comenzar de una vez. Oramos. Señor, te damos muchas gracias Amén. por este lindo día, esta linda oportunidad y esta linda hermandad que nos ve. Ujú. Queremos llevar tu bendición, pero necesitamos tu espíritu para que ellos sean bendecidos, Así que tu es. espíritu se transmita a través de esta onda, que todo el que escuche pueda ser bendecido. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ayer mirábamos cómo el apóstol Pablo dice de que a Dios no le plació atraer a los hombres a la salvación con la sabiduría humana, sino con la locura de la predicación. Porque la sabiduría humana tiende a envanecerse y una cosa tan sencilla para los demás como la locura de la predicación, eso es un contraste grande con la sabiduría humana. Entonces dice que ya que Dios en su sabiduría no le plació traerlos con la sabiduría, es decir, la humana o la mundana,
sino que con la locura de la predicación. Pues, hermanos, vamos a ver ahora entonces por qué Dios en esa sabiduría divina le plació hacer las cosas así. ¿Qué es la sabiduría divina? Es interesante que en los días de Pablo, pues los corintios, con la sabiduría que ellos propagaban, recuerden que ellos eran griegos, pretendían ser las personas muy sábelo todo. Y algunos estaban plegándose o a Apolos porque les convencía su sabiduría, o a Pedro porque les convencía la de él, o a Pablo porque les convencía la de él, y siempre estaban detrás de esa sabiduría humana. Pero Pablo dice, no, hermanos, no es así como Dios quiere que ustedes se manejen. Deben conocer la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es diferente. Y deben ustedes dejarse guiar por la sabiduría de Dios. Pero, ¿cómo trabaja esa sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Es un concepto? ¿Es una persona? Lo vamos a ver este día. Así, la lección de hoy trae como subtítulo el principio de la verdadera sabiduría. ¿Y cuál es ese principio, hermano Ángelo? Aquí tenemos un texto por excelencia y este es Proverbios. Si quieren acompañarnos con su Biblia, usted se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Proverbios 1 y 7. Vamos a leer Proverbios 1, 7. Dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sigue diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Leo de nuevo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero, a manera de comentario, todavía no vamos a leer esta cita, pero yo le marqué la primera oración de esta cita que está a continuación en el folleto, porque para mí yo creo que este debería el comentario por excelencia. Dice: una frase de la escritura tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Entonces, una frase de la escritura tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Como dice la lectura, principio de la sabiduría es temor a Jehová. ¿Y dónde nosotros conocemos a Jehová? En las escrituras. Me gustaría leer el 8 nada más para que usted vea que no es algo que no estamos inventando. El 8 dice, el verso 8 dice: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Así que hay que escuchar la palabra de Dios. Sí, hermanos, interesante que diga el sabio Salomón que el principio de la sabiduría sea el temor de Jehová. Porque lo que él nos está diciendo acá es que el conocimiento, que es un sinónimo de la sabiduría, debe solamente alcanzarse si comenzamos por donde debe comenzar, que es temiendo a Dios. Amén. Y cuando hablamos de temer a Dios, no estamos hablando de tenerle miedo, sino de respetarlo, de reverenciarlo. Todo conocimiento y toda sabiduría en este mundo que comience por ahí, va por buen camino. Amén. Y es aquí donde, aunque no ese es el tema, yo quiero darle gracias a Dios por aquellos gobiernos que todavía permiten en sus sistemas educativos el programa de homeschooling, que es estudiando en casa, donde la maestra es la madre. Le doy gracias a Dios por eso, porque allí, en ese programa de homeschooling, realmente la madre tiene su grande oportunidad de inculcar en ese hijo el conocimiento, comenzando por donde debe comenzar, que es siendo temeroso de Dios. Cuando esa madre primero tiene su culto con su hijo, es decir, primero tiene su momento de devoción, de estudio de la Biblia y de orar, y después ya lo deja para que agarre los libros y comience las matemáticas, las ciencias naturales, sociales, el lenguaje o lo que fuera. Cuando esa madre hizo lo primero de inculcar el temor de Dios, ya el conocimiento que viene adquiriendo el hijo
ese viene por añadidura. Lo que está diciendo el sabio, miren, todo principio de la sabiduría o del conocimiento debe comenzar por aquí, por el temor de Dios. Y ese temor de Dios solo se va a adquirir, hermanos, en las Escrituras. Por eso el don de profecía va a hablar ahora, ¿no es cierto? Así es que comenzó la frase con lo que hice mi comentario, pero vamos a terminar la cita para que usted vea lo interesante de esto. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia: apartaos de mí. Mas, si nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor Jesús dirige nuestras mentes y da seguridad a nuestros labios. Podemos ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Al recibir a Cristo, quedamos revestidos de su potencia. Cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra. Su verdad es nuestro capital. Ninguna injusticia se advierte en nuestras vidas. Llegamos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo es el corazón, es una potencia vivificadora que fortalece todo ser. Testimonio para la iglesia, tomo 7. Me permito leer eso de nuevo. La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora que fortalece todo ser. Vuelvo y repito, Testimonio para la iglesia, tomo 7, página 71. Así como usted lo decía, pastor, hablando del Home School, quisiera sumarme a ese comentario. Y es que la primera materia que se le da al niño es la Biblia. La Biblia. Entonces, no hay otra manera de vivificar el alma que no sea con la palabra de Dios. Entonces, imagínense, si usted le da al niño esas 7 o 8 horas de escuela, pero que sean basadas en la palabra de Dios, ese muchacho cuando llegue a la juventud podrá recitar, y el padre también, lo que dice el mismo proverbio, que instruye al niño en la carrera y aún después de viejo no se aparta de él. Y cuán importante es, hermanos, de que esta tarea, de que los hijos adquieran el conocimiento, pero basándose en el temor de Dios, que se aprende en el estudio de la Biblia. Cuán importante, hermanos, es que esto se haga, porque dice acá que los que se nieguen a seguir los planes de Dios van a oír finalmente la sentencia: apartaos de mí. Estamos hablando, hermanos, de que esto es perdición. Así es. Esto tiene que ver con una separación de Dios totalmente que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no basaron el conocimiento empezando donde debería de haber empezado, que es el temor de Dios. Miren, hermanos, estamos en un tiempo peligroso, donde el diablo quiere arrebatar a nuestros hijos, donde el diablo, inclusive a nosotros mismos como adultos, busca que nos descarriemos. Oh, cuán importante es que comencemos el día, hermanos, buscando el temor de Jehová. Es decir, ese respeto por Él y su enseñanza que se extrae de las Escrituras. Qué interesante que una frase de la Escritura tenga más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Así es. ¿Qué está diciendo esto? Que el catedrático de la universidad, que el maestro del niño ahí en tu escuela, lo que él enseñe, cuando se compara con la Biblia, lo que él enseñe no tiene tanto valor como lo que tú le enseñes leyéndole la palabra de Dios a tu hijo. Mira qué interesante. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. ¿Y cómo están ahora los currículum? ¿Cómo están ahora de pervertidos esos currículum? Prácticamente al niño enseñándole de ya que pues puede el hombre con el hombre. Llegamos a hacer su matrimonio y tu papá y tu mamá resulta que pues pueden ser 2 hombres. Qué tremendo. Hermanos, cómo se mira que para contrarrestar ese tipo de educación mundana, la sabiduría divina que se encuentra en la Escritura es importante. El libro de texto, hermano, hermana, el libro de texto para adquirir un conocimiento
debe ser primero el de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que está Amén. mostrando aquí el don profético. Pero como dije, resulta que la sabiduría no solamente es un concepto, también es una persona. Amén. Resulta que esa persona se llama Jesucristo. Amén. Y ahora dice la pregunta, ¿cómo advierte Jesús, al que se refiere aquí como sabiduría, a cada uno de nosotros para que prestemos atención a sus ruegos? Miremos lo que la sabiduría, en términos de una persona, nos dice, hermano, en Proverbios 1, 20 al 23. Ahí vamos a leerlo. La sabiduría clama en la calle, alza su voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Pastor, aquí está claro cómo pone en contraste Salomón el hombre necio que cree que es más sabio que Dios. Aquí me da interesante que la Biblia siempre repite ese volveos. Hey, el camino por donde tú vas no es el correcto. De hecho, no pudo haberlo dicho el mismo escritor de Proverbios. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Usted ve ahora cómo el hombre tan fácil. Yo una vez le comenté creo que en otra lección comenté de una maestra en Santo Domingo, porque hay escuelas que todavía andan Biblia en Santo Domingo, y esa maestra estaba dando la creación, y una funcionaria una de esas muy sabias que tienen los países, muy educada, dice, "Oh, qué atraso, dándole Biblia todavía en vez de darle ciencia a los muchachos. Eso es un país que no avanza." Y yo me quedé, wow. Para el hombre hoy, Dios es un atraso, pero para nosotros sabemos que Dios es vida y el que se sustenta, como dice aquí, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. A mí me gusta mucho, aquí dice el 20, la sabiduría clama en las calles. Cuando los hombres son más sabios, parece que la sabiduría la han dejado. La sabiduría está llamando y alza la voz en las plazas. Hey, vuélvanse, aquí estoy yo. ¿Y cuál es la sabiduría? Esta palabra, aquí está la sabiduría. El que se agarra a esta palabra no cae. Y me gusta cuando algunos cristianos literalizan tan bien estas palabras que se ponen a predicar en las calles. Ahí abren la Biblia y comienzan a predicar en las plazas. Yo admiro ese tipo de cristianos porque tienen valor. El otro día me mandaron un video donde el pastor Osvaldo Rosado de Oklahoma y todos los hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno allí se habían ubicado en un shopping center ahí en Oklahoma y habían puesto el megáfono, el speaker ahí y estaban dándole con todo, predicando como pues así, para que todos los que van saliendo de las tiendas ya les dieron permiso. Ahí ve que aquí para todo hay que pedir permiso. Pero qué bonito se miraba al pastor Osvaldo y los hermanos ahí de verdad presente, hablando de la verdad presente de sábado en la tarde. Yo no sé si era sábado en la tarde, pero era al aire libre. Cuando dice aquí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, literalizando de que la gente vuelva a Jehová, de que la gente vuelva a sus mandamientos. Hermanos, pero interesante que esto mismo hizo Jesús. Por eso la pregunta dice, ¿cómo advierte Jesús al que se refiere aquí como sabiduría? Nosotros vemos a Jesús que él en las calles predicaba, en las plazas, en los lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad. Jesús siempre hablaba y amaba a la gente y hacía ver sus razones. Pero la razón, miren qué bonita, acompañada de un llamado de volver a Él. Y me gusta cuando dice, el que se vuelva a mí, yo le voy a derramar mi espíritu. Y aparte de eso, le voy a hacer saber mis palabras. Amén. En otras palabras, va a adquirir el conocimiento de verdad. Qué hermoso esto, hermanos. El don de profecía, ¿cómo lo refuerza? Aquí, extraordinariamente, siempre podemos negar que Elena de White, el Espíritu Santo, le inspiraba y le daba la palabra perfecta, como siempre lo hace el Espíritu Santo.
El Salvador del mundo ofrece el don de la vida eterna a los descarriados, con una compasión aún mayor que la de un padre terrenal que perdona a su hijo descarriado, arrepentido y sufriente. Jesús busca una respuesta a sus ofrecimientos de amor y perdón. Clama a los errantes, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Si el pecador no escucha la voz de misericordia que lo llama con tierno y compasivo amor, su alma quedará en las tinieblas. Si desaprovecha la oportunidad que se le presenta y persiste en sus malas conductas, en el momento menos esperado, la ira de Dios caerá sobre él. Eso está en Testimonio para la Iglesia, pero en el tomo 4, página 205. Aquí tenemos, pastor, como le decía ahorita, me quiero quedar con este comentario. Clama a los errantes, volveos a mí y yo me volveré a nosotros. El trabajo de Dios siempre ha sido buscar, ven, llamarnos. Y eso es un trabajo que Dios va a llegar el día en que va a terminar esa intercesión. Así que si tú quieres ser sabio, hermanos, está errante, está en duda de algo, busca la sabiduría de Jehová. Busca la sabiduría de Jehová. Y qué interesante, hermano, que cuando se hace el llamado, mire, voy a ir otra vez a la palabra de Dios, al versículo 22. Hay tres tipos de personas a las cuales se les hace el llamado. Los simples, los burladores y los insensatos. A esos tres tipos de personas, el Señor les dice, vuélvanse a mí, porque el llamado de Dios para adquirir el conocimiento, para hacer saber su palabra, es para todo el mundo. Todo el mundo. Para el simple, para el que se burla, para el necio, para el culto, para todos. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo necesitamos nosotros venir al Señor? Mira, si tú por alguna razón dices, es que yo soy muy sencillo, muy humilde, yo no fui a la escuela y yo no entiendo. Bueno, Dios te dio los oídos, ponte a escuchar. Y Dios te dio también la mente, ponte a razonar. Así como razonas de que hay que ir a trabajar, como razonas de que hay que ir a dormir, así también puedes razonar lo que escuches de la palabra de Dios. Amén. Y Dios te está diciendo, vuelve a mí, te voy a hacer saber mis palabras. Y si eres uno que descarriado anda, que anda burlándose de la palabra y oye el llamado, el Señor quiere que dejes ese tipo de vida para que busques una vida que te va a hacer más sabio. Amén. Bueno, así nosotros vemos que el don profético pues presenta, ¿verdad?, lo que Jesús nos ofrece para que lo aprovechemos. Y cómo se dirige la sabiduría, en este caso el mismo Jesús, que la personifica, cómo se dirige a los niños y a los jóvenes en los proverbios. Vamos a leer los Proverbios 2 y vamos a leer del 1 al 6. Escuche qué tierno este llamado. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdale dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata le buscara y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros comenzamos hablando de que el temor a Jehová era el principio de la sabiduría y estábamos diciendo que aquí en la palabra de Dios está el comienzo de tú conocer a Jehová para poder temer, para poder reverenciarlo. Hay algo interesante que es la parte con la que me quiero quedar, que es el verso 6 que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y yo voy a hacer el final de este comentario a través de preguntas. Hermanos, ¿puede una persona que no conozca a Jehová reclamar que es inteligente? Así que
Los eruditos y sabios que usted ve que hablan y no conocen a Jehová, esos no son verdaderamente inteligentes. Bueno, mis hermanos, nosotros vemos entonces en estas palabras que Jesús dirige a los niños y a los jóvenes y por ende a los adultos. Nosotros vemos que aquí prácticamente el Señor está diciendo, la sabiduría se revela en las Escrituras. La sabiduría se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras encontramos a Jesús. Amén. Cuando Él iba allá con los discípulos que iban decepcionados, ¿verdad? Porque había muerto el maestro, Él dice que les mostró en las Escrituras, por todas las Escrituras, dice, lo que de Él decían. Prácticamente, hermanos, en toda la Biblia encontramos a Jesús. Amén. La sabiduría como persona está hablando acá. Dice, si recibieres mis palabras. Aquí yo quisiera hacer una invitación. Cuando tú vayas al templo, hermano, mira si tú realmente vas con la disposición de oír las palabras del Señor. Cuando tú recibes un estudio bíblico, mira si estás dispuesto a recibir las palabras. Hay una condición aquí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, mire, todas esas condiciones, si se cumplen, entonces vas a entender qué es temer a Dios. Entonces vas a hallar el conocimiento de Dios y entonces vas a encontrar la inteligencia. Oh, si tan solo los jóvenes, los niños y los adultos nos diéramos a la tarea de recibir las palabras, de guardar los mandamientos del Señor dentro de nosotros. Si inclináramos nuestro corazón a esto, hermanos, ¿cómo seríamos de bendecidos? Así que vale la pena, hermanos, Amén. que busquemos de corazón al Señor en las Escrituras, porque vamos a encontrar la verdadera inteligencia. Para cerrar el don de profecía, ¿qué nos dice, hermano? El don de profecía dice, nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Óigame, déjeme leer esa parte de nuevo. Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Grábate ese pedazo. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito. Fíjese, por eso digo que Elena de White, el Espíritu le ponía la palabra perfecta. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no sería como ahora, vago en nuestras mentes. Sería no solamente mejor comprendido, sino de todo más altamente apreciado. Esa linda cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 85. Voy a permitirme leer de nuevo la primera oración de esta cita. Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Ese es mi comentario, hermanos, para hoy. Busca el Espíritu y va a venir la recompensa. Me gusta esta parte y yo creo que hay que destacarla. Si buscamos, si deseamos, si estamos dispuestos a ser instruidos como un niñito, cuando se someta completamente a Dios encontrará la verdad en su palabra. Amén. Hay un señor que llega allí a la iglesia de Advenimiento de Fairfield. Él es un americano. Yo le he pedido que vaya a la iglesia a dar este testimonio en un día de ayuno. Es interesante. La esposa de él es pastora. Y entonces un día le dice, oye, ¿por qué nosotros aquí en la iglesia guardamos el domingo? Yo he encontrado en las Escrituras que el sábado es el día de reposo. Y entonces dice que la esposa le dijo, no le hagas caso. Esas son cosas que ya no se tienen que guardar en este tiempo. ¿Cómo? Le dijo.
tú eres pastora, le dice, tú no puedes tener engañado a los hermanos. Me siento mal que hagamos esto. Y ella le dijo, bueno, pues le dijo, si así vas a estar con tus ideas, ni diácono puede ser. Y él era el diácono de la iglesia. Y dice que, pues le dijo, es que no me siento bien. Pues ya no vas a ser diácono. Ya no vas a ser diácono porque tú ya tienes otras ideas. Y entonces me quitó a mi esposa, dice el diaconado, contando él su historia. Y entonces, y luego dice, pero yo seguí leyendo. Y por más que leía y leía buscando alguna cosa en contra del sábado y a favor del domingo, yo solo encontré a favor del sábado. Ni lo va a encontrar. Y entonces dice que dijo él, pues yo no voy más a la iglesia, ya no vuelvo a venir a la iglesia porque no estamos haciendo bien. Entonces dice que un día la esposa le dijo, ¿sabes qué? Me estás preocupando porque tú ya no volviste más a la iglesia. Es que, ¿qué voy a ir a hacer, amor? Le dijo, si yo no siento que estamos haciendo lo correcto, y sobre todo tú siendo la pastora. Bueno, le dijo, me preocupa que no estás en nada, le dijo, en las cosas de Dios. Ahí acaban de abrir, le dijo, unos adventistas, su iglesia, y anda, métete con ellos aunque sea. Y ahí va llegando él solito en sábado. Y dijo, ustedes son aquí, dijo, los que guardan el sábado. Sí, adelante, bienvenido. Yo no hablo español, digo solo inglés, pero hay aquí que me traduzca, los hermanitos medios ahí le hacen con el inglés, ¿verdad? Y ya, y se quedó el hombre. Y desde entonces él no ha dejado de ir los sábados a la iglesia. Amén. Y me dice, ¿sabías? Me dice que ya estoy teniendo ahora problemas más serios con mi esposa. Ya ahora estamos hablando ya de divorcio, me dice. Wow. Porque no acepta que finalmente yo ya abracé este mensaje. Hermanos, ¿por qué estoy contando esto? Por lo que dice aquí. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Amén. Ese hombre no encontró la verdad porque uno de nosotros fue a tocar puertas y lo encontró ahí y estudió con él. No se le encontró ni siquiera porque le regalaron un libro. Solito leyendo la Biblia, encontró que el sábado es el día de reposo y no volvió más a su iglesia. Aunque su esposa es la pastora, ahora se congrega allí con nosotros, en ese grupito de la iglesia de Fairfield. Entonces, ¿cómo se cumple la escritura? Que estudiando la Biblia, allí vas a encontrar la verdad. Amén. ¿Cuántas personas si estudiaran las escrituras y no dependieran tanto de lo que el pastor les dice, o del siguiendo a hombres como hacían los corintios, ¿verdad? Que unos a Apolo, otros a Pablo y otros a Cefa. ¿Cuántos si volvieran a la escritura encontrarían la sabiduría solo en el Señor? Y el Señor se las revelaría con una verdad tan contundente como es esta, de que los mandamientos de Dios siguen siendo válidos, porque mire lo que dice, hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Este hombre, hermanos, encontró que los mandamientos se tienen que respetar, y el sábado, que es ese mandamiento tan pisoteado, se debe guardar. Lo encontró en la palabra. Así que yo creo que todos los cristianos que nos estén oyendo en esta hora, que quieran verdaderamente ser sabios según Dios, Amén. ser sabios según la voluntad de Dios, vuelvan a la escritura, Amén. estudienla, dediquen tiempo, hermanos, para estudiar todos los días, y se encontrarán ahí con Jesús. Serán más inteligentes, discernirán mejor las cosas buenas con las malas, y entonces van a escoger las buenas. Así que yo creo que hay que pedir a Dios que nos dé, hermanos, deseo por la sabiduría divina, Amén. que nos dé hambre por la sabiduría de lo Amén. alto, que nos dé hambre de querer encontrarla aquí en las escrituras. Amén. Vamos a orar por eso. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por Amén. hacernos ver cuán sabios podemos ser si tan solo oímos tu palabra. Amén. Cuán sabios podemos ser si tan solo te buscamos en las escrituras. Oh Señor, vemos que nos perdemos de una gran bendición cuando no estudiamos tu palabra. Y estamos aquí ahora suplicándote que nos des hambre de tu palabra, Amén. que nos des sed de tu palabra, que anhelemos, Señor, escudriñar, buscarla, como dice aquí la palabra, atesorar en el corazón esa palabra. Amén. Oh Padre, queremos que entonces verdaderamente nosotros ser sabios cuando hayamos hecho esto. Amén. Y Padre, nos conoces y sabes que para todo le ponemos excusa a la palabra, pero Señor, te rogamos que ya no sea más así y que verdaderamente
como niñitos, anhelemos, Señor, ser instruidos por ti. Amén. Te rogamos que así sea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada